¿Sabías que en México miles de personas abandonan la educación no porque no quieran aprender, sino porque el sistema no está diseñado para ellos? Una pregunta clave en la que debemos de reflexionar es, ¿estamos de verdad garantizando una educación de calidad para todos? Hola, yo soy Diana Karen Russo Rosas y en este video te voy a hablar sobre la calidad educativa en México, algunos de los desafíos que enfrentamos para obtenerla y sobre todo algunas propuestas de solución con un enfoque inclusivo. Para esto vamos a iniciar hablando sobre la calidad educativa. Cuando hablamos sobre calidad educativa, muchas veces asociamos este concepto con calificaciones, con resultados. Sin embargo, implica un proceso mucho más profundo. Implica que nosotros tenemos que garantizar el que los alumnos aprendan, permanezcan y se desarrollen en condiciones equitativas. Pero ¿esto de dónde surge? El artículo tercero constitucional dice que la educación tiene que ser democrática, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y orientada a la excelencia, lo cual nos dice que no puede haber una calidad de la educación si no hay inclusión en la misma. La calidad educativa es un proceso dinámico que requiere mejora continua, participación social y atención a las necesidades diversas de los estudiantes. Implica no solo modificar estructuras, sino también transformar creencias, actitudes y culturas institucionales mediante procesos de sensibilización, acompañamiento y trabajo colaborativo. Por eso es un proceso que es continuo. Al hablar de calidad educativa, no podemos dejar de lado las problemáticas que se enfrentan actualmente para poder alcanzarla. Estas problemáticas que vamos a mencionar el día de hoy van a ser 4. La primera, la desigualdad; la segunda, la deserción escolar; la tercera, la inclusión limitada; y la cuarta, las prácticas tradicionales. En la primera problemática tenemos que las condiciones de aprendizaje varían considerablemente en las distintas regiones, en los contextos socioeconómicos y en los tipos de escuela, lo que hace que haya una desigualdad en cuanto a las oportunidades que tienen los niños para acceder al aprendizaje, para participar, para egresar de las instituciones. Tenemos como ejemplo una gráfica que muestra de los distintos grupos vulnerables cuál es el porcentaje de niños que se quedan sin esta escolaridad. En cuanto a población indígena, discapacidad, que viven en zonas rurales y que si nos detenemos a analizarla, pues vemos que es un porcentaje bastante alto y que es preocupante porque significa que no estamos garantizando el derecho a la educación de todos, lo cual es uno de los indicadores pues esenciales en la calidad educativa, lo cual va relacionado con la problemática 2, que es la deserción escolar. Esta se da por factores económicos, como que tengan que trabajar en lugar de estudiar por situaciones personales, la parte de factores emocionales, la parte de factores institucionales, que estos pues interactúan entre sí, no van de forma aislada, se dan por diferentes situaciones, diferentes contextos, pero pues es una problemática que tenemos muy presente porque hay pues un alto porcentaje de niños que no estudian, que no acceden a la educación, lo cual pues tenemos que rescatar y que tiene que ser parte de esta reflexión que vamos a realizar. Aunado a eso, tenemos una inclusión limitada. ¿Qué quiere decir? Que los alumnos acceden por esta parte de el derecho a la educación, en la parte de no restringir ese acceso que ellos tienen. Sin embargo, pues hay dificultades por falta de recursos en algunas instituciones, falta de infraestructura, falta también de estrategias adecuadas para atenderlos y que realmente puedan participar en todas las actividades escolares que les ayuden a aprender y desarrollar las habilidades que necesitan. Muchas veces por esta falta de recursos, por esta falta también de conocimiento y de preparación docente, es que se da esta inclusión que está a medias. Es una inclusión que está limitada por justamente estas problemáticas. Las prácticas tradicionales, la cuarta problemática a la que nos enfrentamos en el tema de calidad educativa, se refiere a la forma en que el maestro enseña y los estudiantes tienen que aprender.
utilizando algunas prácticas como el dictado o la memorización de los contenidos que el estudiante tiene que responder en un examen con algunos cuestionamientos que pues realiza el profesor. Hay todavía quienes utilizan estas prácticas cuando las necesidades han cambiado con el tiempo. Hay también resistencia al cambio por parte de algunos docentes en cuanto a pues, transformar esas prácticas que antes se llevaban a cabo y que funcionaban por nuevas prácticas que atiendan realmente las necesidades actuales que tienen los estudiantes, porque ha cambiado también el contexto social en el que nos estamos desenvolviendo. Por lo tanto, las habilidades que los estudiantes necesitan desarrollar también han ido cambiando y se han ido modificando con el tiempo. Por lo cual, pues tiene que haber esa transformación también educativa para lograr esta calidad. Sin duda, al hablar de la calidad educativa, tenemos que hablar también de evaluación, porque es un proceso que lo implica. ¿Qué es? Es medir la calidad a través de indicadores. Estos indicadores nos van a ayudar a identificar las áreas de mejora, las áreas de oportunidad que tenemos dentro de la escuela y dentro del sistema para poder atender de acuerdo a los principios que mencionamos en cuanto pues, al artículo 3, en cuanto al derecho a la educación y en cuanto a los distintos lineamientos que nos rigen como el marco de excelencia para pues, la educación. Entonces, esta evaluación es necesaria no como un proceso de fiscalización y no como un proceso cerrado, sino como un proceso que nos va a permitir ir mejorando e ir actualizándonos en cuanto a las necesidades conforme va a pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque las necesidades actuales no son las mismas que teníamos el día de ayer y no son las mismas que tendremos en un futuro. Entonces se tiene que ir actualizando de forma constante para ir actualizándonos conforme la sociedad, conforme a las necesidades que hay en cuanto a trabajo y en cuanto a pues, las habilidades que necesitan para desempeñarse en la vida cotidiana los estudiantes. Entonces, esta evaluación va a ser de suma importancia en esta calidad educativa. Una vez abordado las problemáticas, vamos a ver las propuestas de solución para mejorar la calidad educativa en cuanto a reducir y eliminar también esas problemáticas que vimos, y esto con un enfoque inclusivo. La primera propuesta es fortalecer la formación docente en inclusión, ya que en el aula llegan alumnos que tienen alguna discapacidad, alguna condición, algún trastorno, que hablan alguna lengua indígena, que a lo mejor son extranjeros, que vienen de una zona rural o que vienen de un contexto diferente en el que se encuentran. Y el docente tiene que tener estos conocimientos y estas herramientas para poder atenderlos, para asegurar su aprendizaje, para asegurar que participen en todas las actividades y poder darles los materiales necesarios o los apoyos necesarios para que ellos aprendan y para que desarrollen sus habilidades. Para esto hay que fortalecer desde un inicio esa formación docente para que ellos tengan estas habilidades, estas competencias necesarias para poder atender las diversas situaciones y a la diversidad que hay en el aula. La segunda propuesta es la implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje, o DUA. Este viene de un modelo arquitectónico en el que se dan cuenta de que es mejor, para ahorrar recurso, diseñar un edificio pensando en las necesidades de las personas para no tener que adaptarlo después cuando surja una necesidad. Entonces, esto implica prever estas situaciones y trasladándolo al aula, implica que se prevean estas diferentes o esta diversidad que puede haber en el aula para diseñar estrategias en las que todos puedan participar independientemente de la situación personal o de la condición con la que cuenten. Entonces, este diseño universal para el aprendizaje marca 3 principios: múltiples formas de representación, múltiples formas de motivación y múltiples formas, acción y expresión. Por lo que nos propone algunos indicadores para cada uno de estos principios en los que nosotros podemos considerar esa diversidad antes de implementar la actividad para no tener que ajustarla en el momento.
Entonces es pensar en la diversidad durante la planeación para no tener que hacerlo posteriormente y ajustarlo de manera improvisada. Entonces, esta implementación del diseño universal para el aprendizaje nos permitiría poder planear, poder implementar las actividades considerando los materiales ya que se necesitan para poder atender a todos los alumnos que tenemos dentro del aula. La tercera propuesta es garantizar la accesibilidad en las escuelas, tanto en infraestructura como en materiales, que viene relacionado con lo que mencionamos hace un momento. Tenemos que pensar en los estudiantes que van a llegar a la escuela para nosotros poder facilitar ese acceso físico a la institución y a los distintos salones. También pensar en los materiales que ellos van a requerir o en los apoyos que van a requerir de forma específica cuando tienen alguna condición, alguna situación en las que necesitan de ellos para poder acceder o para poder participar en las actividades. ¿Esto cómo va a ayudarnos a reducir esas problemáticas que ya mencionamos? Vamos a impactar en esta parte de asegurar el derecho a la educación en ellos, facilitándoles ese acceso. En el número 4 tenemos fortalecer apoyos a los estudiantes. Esto como becas, tutorías y atención emocional. Becas para poder, en los casos de los alumnos que tienen alguna situación económica, poder apoyarlos a que puedan acceder a la escuela y que puedan continuar con sus estudios. Tutorías para poder apoyar a los estudiantes que lo requieren en cuanto al aprendizaje y de forma personalizada. Y atención emocional para aquellos estudiantes que tienen alguna situación personal o familiar que necesitan también atender y que les ayuda a esto a poder acceder también a la escuela. Esto nos va a ayudar también a reducir ese índice de deserción escolar o de abandono de la escuela en estos estudiantes que por estas situaciones pues la abandonan actualmente. Entonces esto nos va a ayudar a reducir esa brecha y poder hacer que más estudiantes puedan participar y puedan estar en la escuela para concluir sus estudios. La quinta propuesta es la participación de las familias y la comunidad es clave. Esto es, involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje de los alumnos y en las actividades de aprendizaje que se realicen dentro de la escuela. Esto pues nos va a ayudar a que haya una corresponsabilidad social. Esto favorece la permanencia escolar, el acompañamiento del aprendizaje en los alumnos y también la construcción de entornos más inclusivos. El vincularnos con la familia nos va a ayudar a hacer una proyección hacia afuera, hacia la comunidad del alumno y que se puedan llevar a cabo proyectos en los que el alumno pueda ver cómo puede transformar o cómo puede mejorar su comunidad, cómo puede también aportar a su comunidad. Esto nos va a ayudar también a que se vea una intención o un fin del aprendizaje y el alumno encuentre utilidad en los contenidos que nosotros abordamos. En la sexta propuesta encontramos integrar la interculturalidad respetando la diversidad cultural y lingüística del país. Esto implica que el docente investigue y el docente también se informe y se forme en cuanto a pues, este respeto para poder apreciar y también poder aprovechar esa diversidad dentro del aula. Esto implica adaptar contenidos, metodologías y también materiales a los contextos locales, así como valorar las lenguas originarias dentro del proceso educativo, lo que nos va a ayudar a enriquecer ese aprendizaje y nos va a poder ayudar o colaborar en el desarrollo del respeto hacia la diferencia y hacia la diversidad, lo cual pues nos ayuda a que estos alumnos que se encuentran dentro de estas poblaciones vulnerables pues puedan sentirse en el aula a gusto, puedan sentirse bien y puedan participar y puedan también aprender. Finalmente tenemos la propuesta número 7, impulsar la gestión del cambio en las instituciones. No basta con querer mejorar, hay que transformar las prácticas. Y para esto tenemos que partir de la gestión dentro de las escuelas, para desde la gestión poder transformar esas prácticas que se llevan a cabo entre los docentes y con la comunidad escolar. Esto pues nos va a ayudar también a transformarnos constantemente y podernos
ir adaptando a las nuevas necesidades que se van desarrollando con el tiempo. No quedarnos en un solo lugar, sino seguir avanzando y seguir progresando y seguir mejorando como institución para poder atender a las nuevas necesidades a las que nos enfrentemos y se enfrenten los alumnos en sus contextos. Esto pues nos va a ayudar a mejorar en esta parte de la calidad de la educación. Con estas propuestas podemos iniciar a transformar esa educación para poder impactar en esta calidad educativa y poder seguir mejorando y avanzando también en este proceso. Una reflexión que me gustaría hacer es justamente que la calidad educativa no es algo que se logra una vez, sino que es un proceso continuo porque siempre va a haber áreas de mejora, siempre podemos fortalecer ciertos aspectos. Entonces es algo que no va a terminar, sino que siempre se va a estar transformando. Existen oportunidades también si se trabaja de manera integral. No solo es ver las limitaciones y ver las problemáticas que enfrentamos, sino también que si hay estas oportunidades en las que nosotros podemos transformar esas prácticas que nosotros tenemos como institución y también como docentes. Finalmente, pues la principal reflexión que me deja en ese trabajo es que la calidad educativa no es una meta que se alcanza de manera definitiva, sino que es un proceso permanente de construcción y por esto mismo pues requiere de ese compromiso, de ese análisis crítico y de esta acción colectiva. No es de uno, sino de todos los que conformamos esta comunidad educativa. Mejorar la educación en México implica también reconocer estas problemáticas, pero también generar estas propuestas que pueden ser viables y de las que podemos partir para poder mejorar en esta parte de inclusión y que estas propuestas de solución sean viables, que permitan avanzar hacia un sistema educativo más justo, más equitativo y también de mayor calidad. Es por eso que la pregunta no es si podemos mejorar la calidad educativa, sino si estamos dispuestos a transformarla para que nadie quede afuera. Con esta pregunta cierro este video invitando a la reflexión de la misma de acuerdo a lo que también se vio y a la propia experiencia que se tiene como docentes. Espero que este trabajo haya sido de ayuda para poder esclarecer algunos puntos y poder ver la importancia que tiene considerar la inclusión dentro de la calidad educativa para poder asegurar este derecho a la educación de todos los alumnos, independientemente de la condición o situación en que se encuentren, favoreciendo siempre pues este acceso, esta permanencia y este egreso a los estudiantes, que es por lo que estamos en este trabajo, en esta profesión de la docencia. Sin más por el momento, me despido dejando también las referencias y agradeciendo la atención prestada a este trabajo.